Bueno, buenos días a todos y gracias por haber venido a este seminario. Bueno, yo soy David Miralpeix y Rubén Palo. Yo represento lo clásico, él representa lo moderno, de ahí los micros, ¿vale? Vamos a hablar un poco de lo que es la integración continua. El motivo de esta charla o de este seminario es que nos hizo un diagnóstico el ITI y cuando vieron el cambio que habíamos hecho en la fábrica de software nos dijeron: oye, ¿por qué no venís y exponéis cómo habéis podido cambiar de una fábrica clásica de software a una fábrica moderna? Antes que nada, comentaros que hay por ahí un concurso que han comentado en el ITI de a ver quién recibe más tweets y demás. Bueno, nuestros hacks es Valencia Software 18 y sobre todo la parte de integración, eso es lo que tenéis que poner al principio. Y a nuestra charla también podríamos haber perfectamente puesto ese nombre. Hoy en día que está tan en boca la transformación digital 4.0, ¿qué ocurre con las fábricas de software? Obviamente nos hemos tenido que transformar antes para poder dar un servicio a la nueva industria en su proceso de cambio, ¿vale? Entonces, perfectamente podría ser la transformación digital en una fábrica de software. Simplemente para que sepáis quiénes somos, ¿vale? Nosotros somos ahora Freeware, somos una empresa que tiene 25 años, somos valencianos. Es una empresa que se dedica al desarrollo del software 100%, desarrollamos cualquier tipo de solución que tenga que ver con el mundo ERP, con el SGA, BPMs, CRMs y demás. Y en concreto tenemos una herramienta de la que es arquitecto Rubén, que se llama Flexigo, que es un generador de soluciones. Vamos a ver cómo hemos ido aplicando, hemos ido pasando de un modelo clásico de fábrica a un modelo 4.0, si queréis, o un modelo moderno. Muchos de vosotros ya conoceréis estas terminologías, pero creo que también os veréis reflejados en algunos puntos que todavía no habéis podido llegar a adoptar en vuestras empresas de software. Y lo mismo que vamos a contar aquí también sería aplicable en empresas de otro tipo. No vamos a hacer una charla puramente técnica, no os vamos a enseñar esta herramienta y cómo funciona esta herramienta o los pasos que hay que utilizar para funcionar, sino que vamos a contaros un poco la historia que nosotros hubiésemos querido recibir cuando empezamos a meternos en el mundo de la agilidad, la integración, la automatización y demás. Cómo en cada sitio se escucha hablar de unas terminologías, pero esto abarca un mundo, este otro mundo, y qué hacemos cuando queremos juntarlo todo en uno solo en una fábrica de software. Un poco esta charla es lo que nos hubiera gustado que hace 4 o 5 años nos hubieran contado nosotros, ¿vale? Nosotros íbamos a seminarios, como dice Rubén, pues unos te hablaban del TDD, otros te hablaban de la Agile, pero teníamos que ver cómo podíamos hilar todo eso para de verdad hacer una transformación de nuestra fábrica. Y es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Os presentamos la fábrica del pasado. Bueno, esta era nuestra fábrica, ¿vale? La música es por mí, los que seáis de mi generación pues sabréis perfectamente quiénes son, los que seáis más modernos que probablemente no sepáis de qué estamos hablando, pues no sabéis qué son. Esto es una fábrica tradicional y en una empresa que lleva 25 años, obviamente venimos de una fábrica tradicional, donde todo se seguía pues como hacía todo el mundo, y es mucho más fácil montar una empresa nueva hoy en día y aplicar nuevas tecnologías que no coger una fábrica de hace 25 años e intentar adaptarla a las nuevas metodologías. Vamos a ver el primer problema con el que trabajábamos hace unos años. Metodología en cascada. Bueno, Maxi ya lo has puesto esta mañana, no es un problema de que la metodología en cascada no sirva, pero pensar en desarrollos grandes, desarrollos en empresas complejas, desarrollos donde mandábamos un equipo de consultores, donde tomaban nota de lo que tenían que hacer, luego el cliente más o menos explicaba así, ¿no? Hacían un documento, se tiraban meses documentando toda la información para tener el alcance final de un proyecto que a lo mejor duraba meses o años, con lo cual cuando llegaba la documentación el cliente igual sus requisitos habían cambiado o a lo mejor simplemente no lo hemos entendido o él no entendía lo que estábamos plasmando ahí, al final acababa firmándolo sin leer. Luego eso había que llevárselo a un equipo de programadores que se dedicaban a plasmar todo eso, tener el alcance final, dar con una solución total, global de cómo iba a ser el producto, y luego lo que ocurría es que cuando llegábamos al cliente pues ni le servía, ni se parecía, ni por asomo, entonces teníamos que volver a hacer reingeniería otra vez en cascada, todos los procesos, cambiarlo todo, y obviamente pues hoy en día por lo menos en nuestro sector o a los clientes que hemos ido nosotros es una técnica muy complicada de aplicar. En cuanto a problemas técnicos,
todos estábamos con las horas. ¿Cuántas horas cuesta esto? ¿Dónde cuentas el seguimiento? ¿Qué has hecho durante este intervalo de tiempo? En el momento que has ido al baño, ¿se lo has imputado a este cliente? ¿No se lo has imputado? ¿Qué estaba pasando durante los almuerzos, las comidas? ¿Dónde gestionábamos todo? Y a mí me gusta programar, no me gusta estar escribiendo en todo momento qué estoy haciendo para cada, como si lo estuviesen controlando y tuviese que fichar y demás. Y diréis, hombre, una gestión de proyectos necesitas saber el tiempo que he estado en cada proyecto. Bueno, pues tú tienes un equipo de gente que sabes que se están repartiendo por los distintos proyectos, sabes su coste y no hace falta muchas veces llegar al detalle de cuántos minutos he dedicado al cliente o cuántos minutos he dedicado a cada proyecto. Esto cada uno lo puede interpretar como quiera, pero en nuestro caso, pues había desde la gente que se dedicaba a cuadrar su día con todo lo que había hecho, pues yo he hecho esto en este proyecto, he hecho esto. Y luego podríamos ir al caso extremo de empiezo una tarea, paro esto, ahora empiezo la otra, le voy dando un pulsador que me dice que empiezo, termino, tal. Bueno, al final necesitamos sistemas un poco más ágiles y más fáciles a la hora de gestionar lo que es el tiempo en cada uno de los proyectos. Como programador basábamos un control de código fuente que estaba obsoleto ya en su día, basábamos file locking, de tal forma de que cuando yo quería gestionar un fichero de código, yo lo desprotegía, empezaba a trabajar con él y nadie toca mi fichero hasta que ya no he terminado mi desarrollo. Es filosofía española, yo trabajo y todos los demás miráis cómo trabajo yo. Esto supone problemas, pues desde que no pueden estar dos personas trabajando con lo mismo, si había una incidencia en ese bloque o en ese fichero o en esa parte del producto, que alguien ya estaba tocando para hacer un evolutivo, pues suponía un problema, entonces empezábamos con las carpetas, ¿no? Pues hacemos una copia, pero luego hacemos un trabajo duplicado, alguien se tiene que acordar de que esto al final se tiene que mezclar porque tiene que converger en un único sitio. Bueno, pues era un poco el caos de la programación, pero cuando nosotros empezamos era lo único que había, ¿vale? Esto de las ramas y todo esto era magia. Vale, nosotros trabajábamos con un ERP, con una base de datos muy potente y por tanto muy pesada y que teníamos totalmente fuera de control, ya que al ser una base de datos prescindía totalmente de control de código fuente. Todo nuestro código escrito en lo que estuviese, como ser que es un proyecto y tiene sus ficheros de código que estaban en el repositorio, pero la base de datos no, la base de datos, todo el mundo que programaba la base de datos quedaba un poco fuera. Ya había que tirar de Excel, de carpetas, de scripts, un poco lo que comentaba ahí antes. Hablamos a lo mejor de un modelo de datos de más de 2.500 tablas, de más de 5.000 store procedures, etcétera, con mucha lógica en base de datos, con mucha personalización según el cliente, y esto quedaba totalmente al margen de lo que era el control de código fuente, ¿vale? Con el problema además de que la versión de la base de datos tenía que salir con la misma versión que el producto, o que el portal, o que el CRM, o que el ERP, o lo que fuera, ¿vale? Entonces, la imagen lo simboliza, o sea, trabajar con modelos de datos fuera de un sistema de control de código fuente es el caos total. Por otro lado, nuestra herramienta se basaba en una base de datos de configuración. Todo lo que nosotros trabajábamos lo incorporábamos dentro de una herramienta donde íbamos a construir poco a poco la solución basándonos en configurar pantallas con asistentes. Esa base de datos almacenaba tanto datos de configuración de la herramienta, tanto del CRM, el BPM o la solución que estuviésemos programando, como las propias personalizaciones del cliente. Y volvemos a lo de siempre, esto es una base de datos y no tenemos el control de código fuente de qué está pasando aquí y poder ver en el histórico de tiempo qué ha pasado, quién ha modificado cada una de las cosas y por qué. Al final, toda esta serie de puntos son una serie de problemas que nos vamos encontrando y que cuando llega el momento de dar el cambio decimos cómo vamos a abarcar todos ellos. Hay algunos más, como por ejemplo nuestro producto. Teníamos una solución programada. Nuestro generador de aplicaciones, ¿vale? En su día se desarrolló en ASP.NET, que como todos nos dijeron que eso era lo más, ¿vale? Incluso fue evolucionando, luego un día sacaron los de Microsoft una cosa que llamaba el Update Panel, que era un intento de Ajax, no, con esto solo se te actualizará parte de la página, solo se te actualizará parte del sistema, será mucho más rápido. O una chapuza. Y llegó un momento que no podíamos estirar más el chicle, ¿vale? Había que cambiar toda la tecnología porque lo que en su día es futuro, al cabo, como han comentado también en la conversación, hoy en día, al cabo de un año, ya se ha quedado obsoleto. Entonces necesitábamos también un sistema que no solo nos permitiera cambiar la solución, sino que nos permitiera cambiar de herramientas de una forma muy sencilla. Calidad. Max hablaba antes de calidad. Aquí teníamos el ejemplo de ausencia de calidad. Bueno, esto es un reto bastante habitual, ¿vale? Se suelen pasar unas normas de programación, los equipos suelen tener unas normas para diseñar bases de datos, para programar el código,
Y la verdad es que las normas sin policía no sirven absolutamente de nada, ¿vale? Hay sistemas que se pueden poner después, que se dedican a analizar el código para ver qué calidad tiene, para decir, oye, pues tienes una calidad del 50 o 80, pero nosotros lo que queríamos sobre todo es que la calidad del código, o sea, el sistema o el policía nos tirara para atrás el commit que vaya a hacer el programador. Es decir, si no cumples los requisitos que hemos marcado, no se puede subir el código al repositorio o no puede salir. Y sobre todo evitar que sea una persona la que tenga que estar revisando el código y controlar que eso cumple las normas de calidad o no. Es un trabajo repetitivo que a nadie le gusta llevar, y menos siendo el polimado del desarrollo. Además, revisar cientos de miles de líneas de código se hace prácticamente inviable. Siempre tenemos que recurrir a una herramienta final. Bueno, seguimos con la calidad, testing exploratorio, testing manual, y tenemos a un equipo de personas que se dedican a probar la herramienta, a ver si la versión que está saliendo funciona correctamente, y con las prisas de que esto hay que llevarlo mañana al cliente. Si no funciona, a ver qué hacemos, lo podemos echar para atrás, pero no podemos decirle al cliente que la implantación no funciona en este momento, que vamos a retrasarnos. Vale, en esto tenéis que pensar que estamos combinando muchas piezas, que estamos combinando una versión de base de datos, estamos combinando una versión de servidor, una versión de interfaz. Todos tienen que ir acompasadas, lo típico es, ¿me has hecho la programación del que hace la interfaz? ¿Ya me has hecho el proceso que hace tal? Sí, vale, pues yo pongo el botón. Luego llega el cliente, da el botón y ni el botón hace tal, ni la función está. Es decir, se dan circunstancias que no creo que seamos los únicos a los que se nos ha dado alguna vez en la vida. Me imagino que muchos de los que estáis aquí, y por las sonrisas también veo que os ha pasado alguna vez. Y entonces, luego teníamos un departamento que era el departamento magia, por no decir que era un departamento un poco absurdo. Con esto no quiero decir que los departamentos de testeo son absurdos, pero pretender que unas personas puedan testear todo un desarrollo de RPs, CRMs, BPMs, probando manualmente si las cosas funcionan o no, pues está muy lejos de la realidad. Y nosotros hemos vivido esa realidad durante muchos años. Hemos tenido equipo de gente prácticamente perdiendo el tiempo, moviéndose por las pantallas, viendo si las cosas funcionaban. Su trabajo en verdad se limitaba a probar lo nuevo, probar lo último, con lo cual si eso nuevo o eso último rompía algo anterior, era el cliente el que hacía de beta tester, y era el cliente que nos decía, es que esto falla, es que esto no va, es que esto no va, ¿vale? Entonces, quizás es uno de los puntos que implica un mayor cambio en la filosofía a la hora de implementar una integración continua. Además de todas esas bases de datos de configuración, base de datos, la herramienta, el programa, el instalable, alguien tiene que encargarse de compilar esto, mezclar esto con aquello, vamos a sacar la versión, ponle el número de versión no sé cuántos, pásaselo a esta persona que se va a instalarlo. Es un equipo de gente dedicada simplemente a juntar piezas una y otra vez exactamente de la misma forma, cuando hoy en día eso es impensable. Vamos a automatizar y vamos a intentar que todo eso no lo haga nadie, lo haga una máquina. Sí, el tener equipos de gente dedicados solo a unir las piezas, cuando vemos las otras fábricas de producción donde todo esto lo hacen las máquinas, parece un poco absurdo. La guerra de la documentación. A mí no me gusta documentar, y yo como programador estoy aquí para programar, no para escribir lo que hace. Ya para un equipo que se dedique a hacer lo que haga, o si me toca a mí en la tarea, lo voy a ir dejándolo en el tiempo, pasando hasta ver si puedo hacerlo más tarde, y ahora voy a seguir programando, haciendo nuevas funcionalidades, hasta que llegamos a un momento que nuestro producto se convierte en un iPhone y nuestra documentación todavía es la de 33 días. Esto es muy habitual, y muchas veces las fábricas de desarrollo lo intentamos suplir con un equipo de documentación. Y ese equipo de documentación se tiene que nutrir normalmente del que lo ha programado, porque le tiene que explicar qué es lo que ha hecho. Entonces no tiene mucho sentido que otra persona tenga que ir detrás de otra persona preguntándole qué es lo que ha hecho para poder generar la documentación. Lo ideal es que esta documentación, por lo menos la técnica, se pudiera hacer de forma automática, totalmente automática, ¿vale? Y luego ya la funcional, trasladarla de alguna forma en componentes más pequeños para que la haga el propio el que está desarrollando esa funcionalidad o ese módulo o esa pantalla. Es la única forma que creíamos que lo que es la documentación del producto podía ir acompasado con las distintas versiones del producto. Nos pasaba lo que a muchos. Alguien documentaba un día una pantalla, eso ya se quedaba documentado de por vida, y 2 años después, ¿vale? Pues esa pantalla tenía ningún parecido con lo que había actualmente.
Y por último, la actualización. Ya tenemos toda nuestra versión, alguien ha sido capaz de sacarnos un instalador y ahora hay que actualizar al cliente. Vamos a actualizar al cliente, vamos a hacernos backup de todo por si acaso, todas las bases de datos en backup, la herramienta y demás, y vamos a restaurar la nueva base de datos, vamos a instalar la nueva aplicación y vamos a probarla ahora con las personalizaciones del cliente a ver si sigue funcionando bien en este servidor. Es un trabajo tedioso y repetitivo que tenemos que hacer una y otra vez exactamente igual y que encima lleva a que las versiones se queden obsoletas. El cliente tiene una versión mucho más desfasada de la última que ha salido, simplemente porque no se actualiza solo. Si con el WhatsApp hoy en día en el móvil todo el mundo tenemos la última versión, simplemente porque nadie tiene que actualizarla. Aparece de repente el cartelito, WhatsApp se cierra, se vuelve a abrir y está actualizado. Claro, diréis, hombre, WhatsApp es una aplicación sencilla de nada, ¿no? Aquí estamos hablando de actualizar procesos empresariales, de actualizar RPs, de actualizar SGAs, procesos productivos y en muchos casos se convertían en pequeñas reimplantaciones, ¿vale? Con otros productos incluso son implantaciones de cero otra vez durante muchos años. Queríamos evitar eso. Incluso se daba la paradoja que nuestro departamento de soporte, cuando había una incidencia en cliente, aunque hubiera una versión posterior que lo arreglara, por no tener que actualizar y por no pasar por todo ese proceso tedioso y largo, lo que hacía era buscar soluciones alternativas. Voy a ver cómo puedo buscar una solución alternativa para no tener que actualizar la versión al cliente y no provocar pues, ese caos o esa desconfianza a la hora de poner una versión del producto nueva. El cliente también lo acaba padeciendo. Cuando le hablamos de la palabra actualización, normalmente se echa las manos a la cabeza y dice, uff, total, para arreglar dos cositas, déjame como estoy, que no quiero correr el riesgo de que con una actualización me arregláis dos cosas y me estropeéis esas cuatro. Veo cabezas que hace así, entonces me alegro de que no somos los únicos que también les había pasado esto. La vida es para los valientes. Vale, pues esto supuso un punto de inflexión, llegamos a definir cómo estábamos trabajando hace unos años y nos dimos cuenta de que así no podíamos continuar y no podíamos perder recursos en realizar una y otra vez el mismo trabajo. Así que empezamos a venir a softings, testing, seminarios varios, a movernos por la geografía, a oír conferencias de distintas personas muy interesantes y empezamos a oír terminologías como pues, Agile, integración continua, automatización, DevOps y luego infinidad de herramientas para cada una de las problemáticas que teníamos, ¿vale? Es decir, más o menos llegamos a un punto y dijimos, vale, estamos condenados, es imposible que nosotros podamos aplicar todas estas nuevas tecnologías o estos nuevos conceptos o nuestras herramientas a desarrollos que empezaron hace 25 años y que aunque han ido evolucionando, es mucho más fácil coger un desarrollo nuevo y meterle una tecnología, aplicarle una filosofía Agile y aplicarle últimas tecnologías que no coger una herramienta de hace 25 años que aunque haya ido evolucionando pretender que todo sea DevOps y que todo sea automático y que todo sea mágico. Entonces, a raíz de esto, pues dijimos, teníamos dos opciones, o tirábamos la toalla y seguíamos trabajando hasta siempre, o de verdad nos poníamos a trabajar con cada uno de estos temas. Nos dimos cuenta de que cambiar era muy complicado, pero no cambiar era hundirnos y no poder seguir en el negocio. Me ha hecho gracia porque en una de las conferencias de antes han comentado que las empresas del futuro no van a durar más de 15 años, ¿vale? Entonces, bueno, llevamos 25, confiemos que por lo menos los próximos de 15 de margen los tengamos. Bueno, y llegado a este punto, ya habíamos hecho el diagnóstico de todos nuestros males. Supongo que habrá gente aquí que algunos de ellos por lo menos los tendrá o los ha tenido, los está intentando solucionar y un poco pues la idea de hoy era daros ideas de cómo podéis solucionar o cómo hemos solucionado nosotros cada uno de estos puntos, ¿vale? Y lo primero que había que pensar es cuál era la fábrica que queríamos del futuro, ¿vale? Yo podía tener una idea, pero Rubén obviamente su idea era muy distinta. Bueno, no estamos hablando de este tipo de fábrica, hablamos más de este tipo de fábrica, una fábrica de software automatizada, donde obviamente el componente máquina tiene un factor muy importante. Y diréis, hombre, pero si es que el software lo hacen las personas, sí, el software lo hacen las personas, pero ya iréis viendo cómo se puede hacer de otras maneras y cómo es un punto de inflexión importante a la hora de modernizar una fábrica de software. Vamos a ir presentaros soluciones a todos los problemas que hemos ido viendo y vais a ir viendo herramientas que nosotros hemos utilizado, que por unas o por otras nos hemos decantado por esas herramientas. Veréis que todas tienen el enlace de descarga de la herramienta y todas tienen una versión gratuita que se pueden probar y que se pueden testear y demás.
El primer problema que teníamos que asumir era un cambio de filosofía. Bueno, esto Maxi ha hecho una conferencia completa esta mañana, ¿vale? Como hemos comentado antes, teníamos que pasar de la filosofía en cascada a una filosofía más agile, sobre todo en lo que a desarrollos de producto, pero no nos quedemos solo en lo que es el desarrollo del producto, porque esto implica un cambio de filosofía a todos los niveles. Implica un cambio de filosofía en los desarrolladores, en los consultores, en los implantadores, en los jefes de equipo, jefes de proyecto, directivos, comerciales y hasta en el cliente, ¿vale? Pensar que al cliente ya no vamos a ir diciéndole, mira, tu proyecto es así de grande, vale tanto, sino que le vamos a decir, te vamos a generar el producto mínimo viable para que veas que de verdad podemos funcionar, y a partir de ahí vamos, a través de sprints o iteraciones, vamos a ir creciendo contigo. Esto es complicado. Quizá la parte más complicada del cambio es hacer cambiar lo que no depende de nosotros, que en este caso es el cliente, pero se puede conseguir. Y en un sector tan complicado como el nuestro, lo estamos consiguiendo. Había que implementar, sobre todo en la parte de desarrollo, queríamos implementar toda la metodología Scrum, ¿vale? Queríamos involucrar al cliente en todo el desarrollo, que no fuera eso de yo os cuento, volvéis cuando lo tengáis y me lo ponéis. No, el día a día del cliente, ¿vale? Tenía que evolucionar con nosotros. Y lo ha comentado también muy bien Maxi, necesitábamos equipos multidisciplinares, ¿vale? Es decir, equipos que de alguna forma fueran autosuficientes, y en vez de trabajar con un concepto tan departamental, departamento de desarrollo, departamento de implantación, departamento de ventas, tener equipos, ¿vale?, que estuvieran encargados de proyectos y de gestionar clientes. El primer cambio que vamos a hacer es vamos a trabajar con nuevas herramientas a la hora de imputación de tiempos. Ya no vamos a escribir cada una de las horas que vamos haciendo una y otra vez, y nosotros estuvimos probando un montón de herramientas. De hecho, en nuestra empresa sí hay gente que va trabajando con distintas herramientas, y ahí abrimos un poco manga ancha para que cada uno trabajase como quisiese. En nuestro departamento en concreto empezamos a trabajar con dos herramientas. Utilizamos Trello para gestionar el trabajo semanal, para organizar un poco el departamento, a ver qué tiene que hacer cada uno, qué está pendiente, qué tienes que hablar con el cliente y demás. Simplemente porque es muy sencillo, y arrastrando una cosa y otra tenemos una visión global de cómo está la semana ahora mismo. Y luego para la herramienta Flexido nos decantamos por Pivotal Tracker, que era un tablero de Scrum puro, que para el desarrollo de una herramienta de cero nos venía muy bien. Lo que nos hizo decantarnos por esta herramienta es cómo gestionaba los tiempos y los sprints. Es una herramienta que no se basa en tiempo, hay otras por ahí, ya digo, estos son dos de las que usamos, y ya digo, herramientas, aparte de las 4 o 5 que conocéis todas, de gestión de proyectos, imputación de tiempos y demás, yo conté alrededor de 1000, porque cada empresa de desarrollo se había hecho la suya y la había acabado poniendo a la venta, entonces hay infinidad. Nos decantamos por esta porque trabaja por un sistema de puntos, donde es el equipo el que se reúne, decide la complejidad de la tarea y va aprendiendo en base a cómo se van cerrando esas tareas. De forma que es la herramienta la que nos da los sprints y la planificación de los sprints, ¿vale? De forma que de una forma muy visual y rápida, sin tener que nosotros definir los tiempos, nos va agrupando lo que son los sprints de desarrollo. Esta quizás era la característica más llamativa de la herramienta, una herramienta muy sencilla, ya digo, pensada sobre todo para lo que es el departamento de desarrollo, no tanto para a lo mejor la gestión de proyectos o similares, pero para la parte de desarrollo tiene el flujo de desarrollo típico, donde finalizamos, validamos, aceptamos, y además está enlazado con nuestro sistema de repositorio, de forma que en el momento finalizamos o en el momento hacemos el commit, se finaliza la tarea y demás. Repito, hay un montón, simplemente se trataba de implementar algunos. Si alguno trabaja para alguna de estas herramientas, luego os paso mi cartera de bitcoins y también podéis hacer donaciones. Implantación de Git. Aquí ya abrimos la caja de Pandora y fue un cambio bastante radical. Nosotros nos decantamos por GitLab porque tenía una versión on-premise que podíamos instalar en nuestros servidores. Entonces teníamos todo nuestro código en casa, así si mañana se nos cae toda la red, nosotros seguimos trabajando. Si mañana Microsoft compra GitHub, también seguimos teniendo nosotros. Y esto supuso un problema. El primer problema es que Git no es fácil. Sí, Git no es fácil cuando sobre todo tenemos programadores que llevan muchos años programando, que llevan muchos años trabajando de una forma, y que todos los cambios, bueno, en cualquier empresa suelen ser un reto y a veces se convierten en un problema, ¿vale? Había que convencer a la gente de que eso que estábamos implantando era mucho mejor de lo que teníamos.
¿vale? No, pues sí, total. Si yo lo que tengo ya me funciona, yo lo bloqueo aquí, nadie me lo puede tocar, lo subo y para arriba. Bueno, pues no, primero había que convencer a la gente. Planteamos Git y empezamos a ver cómo funcionaba aquello de Git. O sea, los comandos de Git, los comandos inmensos, esto no funciona, ¿qué pasa aquí ahora? Si hay un merge, si no, esto de las ramas, los commits, los no sé cuántos. Si antes mi control de código fuente era yo desprotegía el fichero y cuando ya había trabajado lo volvía a proteger. Está todo subido. Un clic, dos clics, no tengo nada más que hacer. Ahora se convierte en todo el mundo. Además, los programadores tienen un defecto, que a mí no me pongas una interfaz porque yo me quiero aprender todas las líneas de comandos. Esto se lanzan las líneas de comandos desde un panel de MS2, hay alguno por aquí, ¿vale? Entonces yo quiero saber todos los comandos porque a mí que me lo pongan fácil con una interfaz por encima, sea el Gkraken o el GitLab o cualquiera de estos, como que no. Vale, empezamos a dar formación a la gente y la gente se fue más o menos acostumbrando a cómo funciona el Git hasta que salió el primer merge conflict y, hostia, pero si cuando nos dieron la formación nos dijeron que esto no pasaba nunca, que esto funcionaba solo y era todo magia. Sí, a ver, cuando te venden Git o te hablan de Git, te dicen, tú no te preocupes porque el fichero lo podéis coger 5, ¿vale? Luego lo subís los 5 y respeta lo que habéis escrito los 5 y va de puta madre. La verdad es que va bastante bien, que esa magia sí que llega a hacerla, pero siempre hay temas de conflictos. Entonces es cuando ya empiezan las reticencias, la gente no empieza a asumirlo y al final lo que le dices, si lo vamos a cambiar, es como cuando te deja tu novia. Lo antes que lo asumas, mejor lo vas a pasar, ¿vale? Pues con el Git pasa lo mismo, es que lo vamos a acabar implantando. Al final llegamos a un momento en el que ya teníamos Git, la gente más o menos trabajaba con Git, pero seguía siempre en el mismo punto en el que estábamos. Podían hacer sus commits y en lugar de hacer clic, desproteger y demás, se peleaban con su carpeta. Incluso tenemos gente que se sigue haciendo copias de las carpetas enteras por si acaso. Pero estábamos en el mismo punto, habíamos implantado Git, habíamos invertido un montón de tiempo y no habíamos obtenido ningún beneficio. Bueno, pues esto es un aprendizaje. La gente se va dando cuenta de que luego cuando sale una incidencia puede hacer un hotfix sobre la rama master o cuando necesita hacer un desarrollo puede abrir una rama y así no interfiere con la rama de develop donde están desarrollando los demás. Es un aprendizaje que lleva un tiempo. ¿Qué pasa? La gente más joven que igual ha trabajado con Git en la universidad o OFP, pues enseguida lo ve. La gente como yo, que llevamos más tiempo en el sector, pues al principio somos más reticentes y necesitamos que nos lo demuestren para ver que efectivamente todo va al sitio y que es un adelanto brutal y que es imprescindible para la agilidad, ¿vale? Sin Git no podríamos tener una empresa ágil y no podríamos estar trabajando para generar versiones cada media hora o cada 10 minutos. Es que llegó un punto que tú te pasabas por la empresa y escuchabas a la gente como decía, bueno, pues esto no te preocupes, ahora me hago una rama aquí, genero un hotfix sobre la versión antigua que tengo etiquetada y a partir de aquí genero una versión y soluciono el problema en un momento. Entonces llegó un momento que Git ya no era algo que habíamos aceptado y que podíamos trabajar igual, sino que se convirtió en algo indispensable. Tan indispensable que si mañana se pega fuego a la fábrica, hacemos commit push y nos vamos del edificio. Bueno, pues esta fue nuestra experiencia con la parte del control de código fuente, ¿vale? Indispensable tener una herramienta de este tipo. Y el siguiente punto era nuestro Hulk, ¿vale? Esto sí que dio muchas vueltas y sí que vimos muchas cosas y estuvimos probando y pidiendo tal. ¿Cómo convertíamos un modelo de datos de más de 2.500 tablas, de más de 5.000 store procedures, cómo lo convertíamos en un sistema que pudiera estar integrado en el control de código fuente y además no se muriera en el intento y además me pudiera generar una base de datos rápida? Bueno, estuvimos probando herramientas muy potentes como Redgate, otras herramientas y funcionan, menos cuando le metíamos nuestro modelo de datos. Era tan grande que hacían falta unos maquinones impresionantes para poderlo mover. Es más, los desarrolladores necesitaban poder generar modelos de datos rápidos con esta estructura que os estamos hablando. Y bueno, después de mucho rascar, salió el Visual Studio 2015 y nos dimos cuenta de que por fin había una herramienta de Microsoft cojonuda para poder gestionar todo el tema del modelo de datos en control de código fuente. Sí, desde luego ya lo incorporábamos. De ser un proyecto más de código, ya lo podíamos incorporar dentro de nuestro repositorio de Git. Además tenía un IntelliSense integrado que funcionaba muy bien, incluso mejor que el SQL. Tenía la validación en tiempo de compilación. Si habéis trabajado con sistemas de base de datos como SQL y demás, tú puedes crear una story en la que los campos ni siquiera existan, lo compilas, se lo traga y luego cuando lo pruebas en el cliente no funciona. Con estos sistemas ya no pasaba. Tiene unas herramientas muy buenas para comparar dos bases de datos y ver qué diferencias hay a nivel de estructura, incluso a nivel de
de datos y nos dice la diferencia, incluso nos generan los scripts para poder igualar unas bases de datos con otra. Y compilado el resultado en Backpack. Backpack es una nueva cosa que sacó Microsoft que viene a ser la DLL de toda la vida aplicado en base de datos. Si lo abrimos con un zip, vemos que tiene un conjunto de XML donde está definido el modelo de datos y luego una serie de scripts donde tenemos integrados los datos. Pero tiene una cosa muy chula que podemos hacer referencias de una base de datos con otra base de datos. Antes hemos hablado de nuestra herramienta, con nuestro producto, con nuestro cliente, con las personalizaciones y demás. Pues ya podíamos crear una base de datos estándar de la que podíamos sacar referencias y generar productos y sacar referencias y sacar personalizados para cada uno de los clientes. Y luego de la mano de la calidad ya podríamos incorporar testings de base de datos dentro de la propia solución. Lo que era importante también es que si trabajábamos el IDE, en un mismo IDE podríamos tener tanto el proyecto de base de datos como el proyecto de servidor como el proyecto de cliente. Con lo cual en un mismo IDE estábamos centralizando toda la gestión y toda la problemática que tenía el programador. Todo conectado al JIT, desde un mismo IDE lo teníamos integrado con el control de código fuente y de esta forma las versiones salían juntas, lo que era la base de datos y cada uno de los componentes de forma totalmente automatizada. Antes hemos hablado de la herramienta que nosotros trabajábamos y de la generación de versiones. Nosotros para la gestión de versiones ya anotamos por instalables, lo utilizamos con un sistema Nugget. El sistema Nugget es un sistema de paquetes también de Microsoft, código abierto, y nos venía muy bien porque nos permitía tanto empaquetar el producto de servidor con la base de datos incorporada en un mismo sitio. Los repositorios, hay repositorios públicos donde poder subirlos y aprovecharnos de la visibilidad que tiene un repositorio de Microsoft, pero también podíamos generar nuestros propios repositorios locales, tenerlos en fábrica y no sacar versiones hasta que no las diésemos por buenas. El mismo instalable nos servía para el producto en el cliente y además podíamos referenciarlo en Visual Studio y que la gente programase sobre nuestra propia herramienta, lo cual era cojonudo para una herramienta para el sector de informática. Nos permitía la herencia entre empaquetados, lo mismo que hemos dicho con la base de datos, aplicada a todo el producto. Nosotros tenemos la herramienta, sobre la herramienta construimos un nugget por encima que tenga la solución y sobre esa solución construimos un nugget por encima que tenga las personalizaciones del cliente. Y luego además tiene su propio sistema de control de versiones donde se pueden numerar y demás para saber cuál es mayor y menor. Bueno, ya íbamos avanzando en los pasos. Y nos quedaba nuestro producto obsoleto. Bueno, esto era una decisión, simplemente decir vamos a cambiar la arquitectura y ya que cambiamos la arquitectura, pensémosla de forma que podamos usar todas estas herramientas y facilitar el despliegue continuo, la integración continua y demás. Nosotros teníamos esta herramienta, que es perfectamente funcional, muy chula y nos servía para ir a todos los sitios, pero queríamos llegar a hacer algo así. Entonces el primer paso era tirar toda la herramienta que teníamos y reescribirla de cero. Y optamos por una arquitectura muy sencilla. Nosotros hemos hablado antes de que tenemos los modelos de datos en modelos de datos y tenemos la base de datos de configuración. Eso lo conectamos a través de un motor que está en el servidor programado en Net y mediante una API servimos a una interfaz web. En la interfaz web y hacemos todo el despliegue de tecnología, ya ponemos HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Web Components y demás. Incluso dejamos la puerta abierta para que cualquiera pueda añadir nuevos plugins tanto a la interfaz como a la API, como al motor, como a la base de datos, de tal forma que cualquier programador pueda programar en el lenguaje que se sienta más a gusto sobre nuestra nueva herramienta, que ahora será Flexible. Hemos comentado antes el problema de las reglas de código, ¿vale? Hace cosa de 3 años hicimos un intento de internacionalización y la gente se sorprendía cuando veía que el código estaba escrito en Spanglish, ¿vale? Es decir, algunos campos en inglés, algunas funciones medio en inglés, medio en español. Esto ahí fuera no mola, ¿vale? Aquí, pues para andar por casa, sí, pero ahí fuera no mola nada. Entonces teníamos que poner unas reglas de código que nos echaran para atrás. Es difícil echar para atrás si está escrito en inglés o en español, ¿vale? Pero por lo menos eso era una norma. Y luego, además, hemos hablado antes de la documentación técnica automática. Hay una solución muy fácil a la documentación técnica automática y es que la misma persona que está programando, ¿vale?, comente bien su código con unas normas, con unas herramientas, de forma que a partir de ahí se pueda generar la documentación técnica de forma automática. Hablamos tanto en lo que sería el código Net o C#, hablamos todo lo que es el código JavaScript o jQuery o demás y hablamos también lo que es el modelo de datos.
De esta forma, de lo que somos capaces es que al generar una solución, al generar una aplicación, la documentación vaya acompasada con la versión y no necesitemos de gente haciendo documentación técnica simplemente para que luego los que quieren usar nuestra herramienta tengan documentado cómo lo tienen que hacer, ¿vale? De esta forma lo conseguimos. Entonces no lo veáis solo como unas reglas de código para que el código sea bonito, para que pueda tener más calidad, para que lo pueda interpretar uno que venga detrás, para que evite errores, sino que también puede servir para otro tipo de funcionalidades como es generar la documentación. Lo que sí que teníamos claro es que no queríamos a alguien revisando código para todo eso, y la mejor forma de que yo como programador me asegure de que algo funciona, de que algo tiene las normas que yo quiera, es que si no cumple las normas no pasa y no sube el commit o directamente ni siquiera compila la versión. Así que un buen día cogí el Visual Studio y cogí todas las advertencias que me decía y las pasé a excepciones. Entonces a partir de ahí no hay ninguna regla de código que no se cumpla porque ni siquiera compila. Esto nos da la facultad, el hecho de tenerlo todo en un IDE centralizado, porque las reglas también se pueden poner para lo que es el scriptado de la base de datos, nos da la facultad de evitar que ni siquiera se pueda hacer el commit. Luego podremos poner en nuestra máquina de integración pues, mecanismos de análisis como SonarQube o herramientas de este estilo, pero de esta forma lo que hacíamos es evitarnos también eso. Si somos capaces de evitar que alguien pueda subir código al sistema que no esté bien formateado o que no cumpla unas normas, estamos evitando también todo lo que viene por detrás. Testing automatizado. Aquí tenemos a nuestro nuevo tester. A partir de ahora queremos, dentro de los límites posibles y siempre que podamos, automatizar cada una de las pruebas de testing. No queremos que las actualizaciones salgan si no ha cumplido un montón de requisitos. Entonces ya empezamos a gestionar y nos pusimos con nuestros testing unitarios, donde probamos las funciones, nuestros testing de integración, donde se prueba cómo se funciona una función con otra y demás. Y antes hemos hablado de la criticidad de nuestras actualizaciones, con lo cual generamos testing de instalación y actualización. Antes de que una versión salga, coge todo el abanico de versiones que tenemos y empieza a actualizarse una contra otra. De tal forma que cuando terminemos sepamos que cualquier versión nuestra es actualizable entre sí. Y luego apareció la magia y salió un testing de interfaz donde encima nos levanta la pantalla del navegador y empieza a moverse por todas las pantallas, por todos los botones, haciendo clics y haciendo pruebas reales de que la herramienta está funcionando en este preciso momento. Esto tiene dos complejidades, ¿vale? La primera es mentalizar a los programadores. Como comentaba en la ponencia esta mañana, los programadores somos un poco narcisos, ¿vale? Estás criticando siempre a los programadores, ¿eh? Sí, sí, no, yo me incluyo, ¿vale? Todo lo que hacemos nosotros funciona, ¿vale? Los problemas siempre son cosas que hacen los demás. ¿Para qué vamos a hacer test? Pero si yo programo bien, si todo lo que hago funciona a la primera. Bueno, no hay que olvidar que programamos en equipo, que hay más gente y lo que yo creo que puede funcionar cuando lo junto con una pieza deja de funcionar. Entonces lo primero que hay que mentalizar es al equipo de desarrollo que son ellos los que tienen que hacer los tests. Sí puede haber un departamento de testing que se dedique a organizar cómo tienen que ser los tests, pero el test no lo hace un departamento aparte, un departamento ajeno. El test lo tiene que hacer cada uno de los programadores. Habéis oído hablar del TDD, el Test Driven Development, que consiste pues precisamente en empezar por el test, ¿vale? Esto lo vamos consiguiendo. Hay aquí programadores que trabajan con nosotros que son incapaces ya de hacer un desarrollo sin antes hacer el test. Y la respuesta que obtenemos muchas veces es ¿por qué voy a perder el tiempo desarrollando un test si lo que voy a hacer es muy sencillo, ¿no? Pues es mucho más fácil que eso. Ese tiempo que invertimos, que no perdemos, sino que lo invertimos, lo que estamos haciendo es evitar que eso en un futuro vuelva. Muchos de los tests se hacen como resultado de una incidencia. A veces no tenemos la capacidad de pensar todos los tests o solo pensamos los tests básicos. Pero una vez llega la incidencia, lo que podemos hacer es un test para resolver esa incidencia, para que no vuelva a ocurrir. Y con eso garantizamos que en un futuro esa incidencia no va a volver. Esto es uno de los pasos más grandes, quizás, en la modernización de una fábrica de desarrollo, y es empezar a tener todo con testeo automático. Tenemos algunos compañeros que la conocían y nos ayudaron en su despliegue, pero bueno, esto sí que para mí en su día cuando me lo comentaban era un poco ciencia ficción, ¿vale? Vamos a poner una máquina que se encargue de generar las versiones, de compilar, de testear, de publicarlo, lo va a hacer todo, ¿no? Me sobra la mitad de la plantilla, entonces si todo esto lo va a hacer una máquina. ¿Cuántas personas has despedido hasta ahora? Ninguna. Vale, pues esta es la máquina que nos implantaron cuando vinieron y empezamos a
a tener un backup de todo nuestro código, lo cual ya era cojonudo, ya había alguien que nos hacía un backup, compilaba el producto, compilaba la base de datos, recordemos que todavía estaban por separado, generaba un instalable y nos creaba un entorno de pruebas para que alguien empezase a probar. Ya teníamos a un equipo dedicado a probar las cosas, o sea, ya nos ahorrábamos mucha faena. Pero yo que soy un poco curioso, o un poco vago, llámalo como quieras, empecé a trastear y me dediqué a que cualquier cosa que yo tenía que hacer 2 o 3 veces, pasaba de hacerla yo. Entonces me puse a jugar con la máquina de integración y llegamos a una máquina de integración que ahora es algo así. ¿Vale? Nuestros pasos de desarrollo de software, desde que un programador realiza un commit y sube algo allí, se calcula automáticamente un número de versión, es la máquina de integración la que nos dice cuál va a ser la siguiente versión. Recordar que antes teníamos varios componentes, había que coger todos los componentes y asegurarnos de que todos tuvieran el mismo número de versión, que era un trabajo también complicado. Se limpian los ficheros de configuración por si alguien se hubiese dejado algo mal puesto y demás. También realizamos un backup de todo, por si acaso. Compilamos el producto y la base de datos en un solo hilo, ya que ahora tenemos un proyecto que tiene todas las cosas integradas. O buscamos las librerías, compilamos los tests y ejecutamos tanto los tests unitarios como los de integración. Esto ya nos asegura que en el caso de calidad y que nuestra versión va a empezar a ser funcional. Como hemos documentado todas las funciones de base de datos, de net y de interfaz, vamos a generar la documentación entera y la vamos a meter dentro de la propia versión y que haga referencia, de tal forma que todas nuestras versiones salen con la documentación técnica dentro de la propia versión que está liberada. Vamos a generar el histórico de cambios basándonos en unas reglas que pusimos en cada uno de los mensajes que se hacen en los commits de Git, de tal forma que cada programador dice qué ha hecho en este commit y nosotros lo recogemos en la máquina de integración y lo subimos. Antes teníamos una persona que se dedicaba a recopilar todo lo que llevaba nuevo, todas las incidencias que se habían generado y de forma manual documentaba esto para que estuviera publicado en algún lado. Vamos a generar ya no un instalable, sino ahora un paquete Nugget. Vamos a ejecutar los tests de instalación y actualización, ahora que hemos generado una nueva versión, para ver que todavía es actualizable con todo el resto de versiones que tenemos en el sistema. Ejecutaremos los tests de interfaz y veremos que el desarrollo final sigue funcionando y además la máquina va a ir probando automáticamente que todo funciona. Y si todo está correcto, publicaremos el paquete en el repositorio y al cliente ya le aparecerá como que existe una nueva versión disponible. Y se pueden hacer todavía un montón de pasos más, ¿vale? Ahora llegarían los test de carga o los test de regresión, un montón de tests que se pueden incluir. Cuando hablamos de backup en la nube o donde queramos ponerla, según la ley de protección de datos que tengamos, lo podemos poner en un sitio u otro. Bueno, estos solo son los 15 pasos que tenemos actualmente y que están eliminando mucho trabajo tedioso y repetitivo del gran parte del equipo. Vale, y nos quedaba la fase final, solventar nuestro problema de actualización. Vamos a ver cómo hacemos que esa versión que acabamos de esperar y acaba en el repositorio actualice nuestra herramienta. Nosotros para eso nos basamos en el sistema Nugget, pero creamos un servicio de actualización que está instalado junto con nuestra herramienta y que en el momento en que aparece una nueva versión, le aparece un mensajito al cliente, hay disponible una nueva versión, ¿desea actualizar? Pues sí, venga, vamos a actualizar en este momento. El servicio automáticamente descargará la nueva versión, instalará la nueva versión en un entorno paralelo, insertará todas las personalizaciones que tenía ese cliente en esa nueva versión, comparará para ver si hay algún conflicto entre las cosas nuevas de la versión y las personalizaciones que tiene el cliente, y en cuyo caso nos dejará decidir cuál es el valor correcto, y una vez lo tiene todo realizado, intercambiará los entornos, de tal forma de que al cliente lo dejamos sin conexión durante apenas 10 segundos, que es lo que cuesta cambiar un enlace con otro. Además, no vamos a eliminar todavía esa versión, el cliente ya tiene la nueva versión funcional, y va a probar o va a ver que todo sigue estando como a él le gusta. Si todo es correcto, él incluso podrá cambiar en cualquiera de las versiones que hayamos actualizado, porque todavía las tiene desplegadas en su máquina, y probar que antes era así y ahora es así, y eso está correcto o no está correcto. Cuando ya lo tenga asumido, podrá borrar las versiones antiguas para liberar espacio y demás. Y además los testings integrados dentro de la propia herramienta. Vale. Al desarrollar nosotros una herramienta, damos el acceso a varias ramas, a gente que usa la herramienta, a nuestros clientes también, y es la posibilidad de trabajar con la rama máster o con la rama de desarrollo. Hace un par de años, creo que fue, en una conferencia aquí, alguien comentó, no me acuerdo muy bien qué era, que en su empresa trabajaban directamente con la rama máster. Y yo decía, vaya tela, eso quiere decir que cada vez que alguien hacía un commit, eso estaba disponible para todo el mundo en el mundo mundial sin que nadie lo mirara ni lo gestionara. Sí, la verdad es que tenía razón, yo cada día lo veo más cerca. Es decir, nosotros mantenemos una rama beta a la que se puede conectar porque estamos generando del orden de
15, 10 versiones diarias, ¿vale? Con las distintas mejoras, arreglos de incidencia que hacen los programadores. Para que os hagáis una idea, en cuanto hacen un cómic, pues según lo que tarde la máquina de integración en hacer todo eso, genera una nueva versión beta. Y la máster, en verdad, o la definitiva, no es más que algo que todos los viernes cogemos la última beta que hay y revisamos que los puntos que se han dicho, que se han comiteado, ¿vale?, están en definitiva en la máster, pero perfectamente podría ser la última beta, con lo cual nos da mucha seguridad. Y eso es lo que nos permite poder tener el sistema de actualización automática. No vamos a poder tener un sistema de actualización automática si no estamos seguros que la versión que va a salir, ¿vale?, va a funcionar en el cliente, si no estamos seguros de que eso se puede actualizar en el cliente. Y esto era un poco toda la historia de cada una de las piezas que hemos ido montando para solucionar nuestra problemática. Ya digo, es nuestra problemática, cada uno tendréis la vuestra, pero espero que por lo menos algunos de esos puntos os pueda servir para un poco de guía, un poco de luz en vuestro despliegue continuo. Llegamos al círculo de DevOps. Aquí esto ya empieza a sonar por ahí, nosotros ya empezamos a escuchar esta palabra, pero lo empezamos a escuchar tarde. Sí, y un poco sin comerlo ni beberlo, cuando vimos DevOps dijimos, hostia, si estamos ahí, estamos en el ciclo, bueno, para los que no lo sepáis, me imagino que todos ya lo conocéis, el ciclo de DevOps es este ciclo infinito, ¿vale?, donde el software nunca acaba. Planificamos, codificamos, construimos, testeamos, sacamos una release, la desplegamos, operamos, monitorizamos, volvemos a planificar cambios, mejoras, incidencias y el bucle nunca se acaba. Pues sin quererlo ni beberlo, con toda esta infraestructura que habíamos implantado, en verdad lo que habíamos conseguido era implantar un sistema que facilitaba todo lo que era la filosofía de DevOps. Sí, habíamos conseguido automatizar este ciclo de tal forma de que planificábamos no de forma automática, pero sí de forma ágil, ya teníamos metodologías ágiles, herramientas ágiles y demás. La codificación seguía siendo manual, si yo no programo a mano me quedo sin trabajo, así que eso no lo automatizo nunca. Empiezan a generarse versiones solas, se prueban automáticamente, se despliegan, se lanzan automáticamente, se actualizan de forma automática y el cliente empieza a trabajar con ella. Una vez el cliente empieza a trabajar con ella, incluso podremos recibir los fallos de forma automática con algún servicio centinela similar y volvemos a planificar y seguimos con nuestro círculo. Vale, pues esto un poco cierra el ciclo de la fábrica ágil de la que hablaba Maxi esta mañana, ¿vale?, de la fábrica de software 4.0, ¿vale?, y es lo que nos permite implantar estos mecanismos cuando vamos a empresas que quieren realizar una transformación digital. Vale, pues ya somos ágiles, pero somos ágiles ¿y qué? ¿Qué hemos ganado? Vale, pues en cuanto a eficiencia, en cuanto a trabajo repetimos, ya hemos dicho, todo lo que tengamos que hacer una y otra vez es tiempo que perdemos y que no sirve absolutamente para nada. Si lo automatizamos, ahí ganamos recursos para poder dedicar a otro sitio. Y luego en cuanto a eficacia, si yo tengo que hacer el mismo trabajo una y otra vez, es susceptible a errores y me puedo equivocar. Si soy capaz de automatizarlo, quito un componente humano que puede dar lugar a fallos. Mayor calidad de código, ya hemos dicho todas las reglas, bueno, de código, mayor calidad de producto en sí, ya hemos dicho todas las reglas y todas las cosas que vamos a pasar sí o sí, con lo cual nuestra versión por defecto de forma automática va a salir con muchísima mayor calidad. Mayor motivación laboral, pensar en esos pobres hombres y mujeres que se dedicaban a testear. Ahí, todo su día consistía en repetir el trabajo una y otra vez, a ver si esas pantallas funcionaban. Pues no es que hayamos prescindido de ellos, sino que ahora están haciendo cosas mucho más útiles que estar haciendo ese tipo de testeo. Lo más importante también es el camino, el viaje, que el cliente se sienta parte del proyecto y que perciba un mayor valor desde el inicio. Ya digo, esto implica un cambio cultural a todo nivel de empresa, incluso en el del cliente, y es hacerlo partícipe desde el principio. Que al cliente se le vayan entregando entregables, que no tengan que pasar meses hasta que empiece a ver algo, que sobre la marcha se pueda ir cambiando. El hecho de usar técnicas ágiles también nos permite modificar nuestro planning, modificar nuestros sprints, cosas que hoy son importantes, es posible que dentro de 3 meses ya no lo sean, o a lo mejor haya cambiado la prioridad del cliente, que lo podamos adaptar. Entonces esto, para poder abordar este cambio y este viaje, tenemos que antes abordar todo el cambio tecnológico, todo el tema de la integración, todo el tema del testing. Otra cosa muy importante es que huimos de la fábrica departamental. Siempre habrá departamentos, siempre habrá el departamento de administración, pero el hecho de trabajar con equipos multidisciplinares, aunque siempre hay expertos, gente que sabe hacer mejor
algunas cosas que otras, lo que nos permite es crear más equipos y tener más equipos. Y tener más equipos es tener más clientes, ¿vale? Me voy a adelantar a una pregunta que igual me hacéis luego al final, y si no me la hago yo ahora mismo, es, vale, con todo esto, ¿de cuánta gente habéis prescindido? ¿Vale? No hemos prescindido de nadie, hemos multiplicado por 2 el número de personas que somos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la garantía de que esas personas que incorporamos están haciendo un trabajo útil y un trabajo efectivo. Mientras antes incorporábamos gente que se dedicaba también, teníamos más gente en esas tareas de testeo repetitivas, teníamos más gente compilando, más gente testeando, más gente programando sin una norma clara de cómo se tenía que hacer, y con esto lo que garantizamos es que cuando incorporamos gente hay una forma de trabajar, una técnica, y pueden ser más productivos desde el día cero. Al fin y al cabo, esto lo que se resume es en tiempo y dinero. Si somos más eficientes, tenemos más tiempo que podemos invertir, podemos sacar más productos, tener más clientes y ganar más dinero. Que al fin y al cabo esto es un negocio. Para abarcar este cambio, desde luego no bastaba con plantear la nueva filosofía y ver cómo íbamos a abordar eso. Ni siquiera nos valía con tener un equipo dedicado y motivado con todo este nuevo cambio. Lo que realmente necesitamos fue tener toda una empresa motivada con la nueva filosofía que íbamos a abordar. Si no involucrábamos a todo el mundo, era imposible que hubiéramos podido realizar este cambio en el plazo de más o menos 3 años. Que nadie se piense que voy a hacer un cambio, va a llegar mañana y va a ser ágil y va a tener nuevas tecnologías, las va a poder ver. Es un periodo largo, y más con una empresa con un equipo ya grande, formado y demás. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que os haya podido ser útiles para aquellos que desarrolléis software, que hayáis podido ver algunas soluciones a algunos de vuestros problemas, y si tenéis alguna pregunta, pues Rubén os la contestará.